El tema que nos toca hoy es epilepsia Parkinson. Son dos cosas totalmente diferentes, obviamente, pero bueno, están en el mismo apartado y tienen obviamente también tratamientos diferentes. Vamos a ir viendo un poquitito de qué se trata esto. Vamos a arrancar con epilepsia. Epilepsia es algo que es bastante conocido. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les ocurre cuando se habla de epilepsia? En las convulsiones. Convulsiones. Lo primero que se nos ocurre cuando se habla de epilepsia, convulsiones. Pero vamos a ver que la epilepsia no necesariamente tiene que tener las convulsiones que nosotros conocemos como convulsiones. Por ejemplo, hay distintos tipos de convulsiones. Está lo que se denominan las convulsiones tónico-clónicas, que es esas sacudidas, que la persona se cae, que le cuesta, o sea, que no tiene, o sea, no puede mantenerse en pie, se cae. Hay convulsiones en las cuales lo único que hace es sacudirse. Hay convulsiones en las cuales la persona se queda rígida, dura. Y también hay otro tipo de convulsiones que se las denomina crisis de ausencia, en las cuales la persona está como en un momento como ira, como que no puede prestar atención. ¿Por qué ocurre esto? Perdón, antes que me olvide. Esas convulsiones en las cuales la persona se cae y que está dura y que se sacude, eso se denomina tónico-clónico. Tónico, duro, clónico, las sacudidas. Cuando son únicamente sacudidas así, son crisis clónicas. Cuando son que se quedan así duro, son tónicas. Las crisis de ausencia, como les dije recién, es como que la persona está así como ida. ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, hay un desequilibrio eléctrico en el cerebro. Este desequilibrio eléctrico en el cerebro es como que dispara, o sea, nosotros ya sabemos que nuestro cerebro funciona por electricidad. Distintos electrolitos se van moviendo, van llevando toda la información, qué es lo que tiene que hacer mediante señales eléctricas. ¿Se acuerdan que también habíamos visto que estaban las señales químicas, que eran por los neurotransmisores, el famoso simpático y el parasimpático? Pero básicamente acá la parte que está afectada precisamente es la eléctrica. Y se producen descargas eléctricas cuando no tendrían que producirse y producen precisamente este tipo de sintomatología. ¿Cuál es el motivo por el cual? Bueno, puede ser por un montón de circunstancias. Puede ser por un traumatismo, cualquier traumatismo craneoencefálico, puede ser por algún tipo de tumor, puede ser por un montón de circunstancias. Pero no necesariamente tiene que ser traumático, ¿no? También puede ser porque no se sabe por qué. Esto es importante porque uno siempre piensa que una epilepsia o una convulsión puede ocurrir únicamente por un traumatismo y no necesariamente tiene que ocurrir por esto. De hecho, la epilepsia en realidad no se conoce bien cuál es la causa, el por qué ocurre esto. Cuando nosotros tenemos una serie de convulsiones por algo traumático, es lógico y esperable.
Otra aclaración que quería hacer, que eso también lo vimos un poquito el año pasado, era con respecto a los niños y la famosa convulsión febril. ¿Mm? Los niños chiquitos, menores a 2 años, es muy común, tampoco es tan común, pero bueno, puede ocurrir que con una fiebre muy alta, 39, 40, puedan hacer una convulsión, la famosa convulsión febril. Esto no significa que después ese niño se convierta en epiléptico. Queda ahí. Se produjo específicamente por la fiebre tan alta y ahí quedó. No quiere decir que ese niño después vaya a quedar con epilepsia. Sí, obviamente hay que tener los recaudos, obviamente, porque al ser un niño tan chiquito, se imaginan los papás, el julepe que se puede llegar a pegar con el chiquito que haga una convulsión febril. Y aparte, obviamente, sostenerlo, porque obviamente se puede golpear y lastimar. Después, aparte de ver toda la parte de fármacos que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia, vamos a ver que hay algo que es muy importante y es precisamente qué hacer en el momento que ocurre una convulsión. Y sobre todo una convulsión tónico-clónica. Por eso hacía esta diferenciación. Porque en una crisis de ausencia la persona como que va a estar asida, pero no va a tener riesgos, no va a tener muchos riesgos de precisamente golpearse, porque como que está asida, no hay un movimiento, ni se cae, ni nada. ¿Alguna vez les pasó a alguno de ustedes presenciar una convulsión? Sí, yo. ¿Eh? ¿Vieron que es bastante... ¿Vieron? ¿Viste? Sí. ¿Viste? eh, ¿Eh? Que es bastante, sí. bastante... Mi suegra tiene convulsiones, profe. ¿Sí? Bueno, Ella a raíz de un tumor en la cabeza le quedó, pero no es esa convulsión que se empiezan a sacudir. Ellas por ahí te dicen en algún momento me siento mal y es como que la tenés que acostar a donde sea, sentarla y tenerla, pero es como que se duerme, Ajá. son segundos y nada más. Exactamente. Lo que acabé de decir yo es fundamental. Toda convulsión dura segundos, sea del tipo que sea. Cuando estamos presenciando una, parece que pasó un año, parece que son larguísimas, pero la realidad es que duran segundos. Quizá, bueno, en este caso, como el que contó Joa, no es tan dramática, pero una convulsión tónico-clónica, que ven a la persona que se cae, que se está sacudiendo, pareciera que es eterna, pero dura Sí, mi segundos. amiga, profe, ella es epiléptica y bueno, se sacude, así que generalmente le ponemos, nos sacamos el cinturón, le ponemos en la boca, para que no se rompa los dientes, porque hace tanta Exactamente, presión y no se muerda la lengua, porque se puede llegar a cortar. Nunca poner los dedos, la persona que la va a asistir, nunca poner los dedos porque te la puede morder. exactamente. Y bueno, acostarla en un lugar, generalmente que sea en el piso, para el caso que tanto que se sacude para que no se caiga, y dejarla que solita se le va pasando. Y Exactamente. siempre verificar que tome la medicación. Ellos toman medicación. Eso ni hablar. Bien, lo que vos acabas de decir, Alicia, también es muy importante. Hay dos cosas, vamos a ir a esa parte específica, que realmente es muy interesante, porque es algo que todos podemos hacer en cualquier momento que nos pase. Ojalá que no, pero bueno. Básicamente es cuando la persona empieza con la convulsión, si es que la vemos, tratar de que esté lo más confortable posible.
tratar de ponerlo de costado. Sí, Lo que vos acabás de decir del cinturón, a veces no te da ni tiempo, porque ya se recuperó. Pero sí tratar de aflojarle la ropa. Con respecto a la boca, muy bien lo que vos decís con respecto a a que no se rompa los dientes o a que no se lastime la lengua. Hay una creencia popular, un gran mito, que dice que hay que sacarle la lengua a la persona que mentiras está ese. teniendo una convulsión para que no se la trague Mm, y no se ahogue. Intenten tragarse la lengua, tirar la lengua para atrás. Es imposible, nunca la vamos a poder tragar la lengua porque obviamente está el frenillo que impide, pero hay una realidad. La mordida, la fuerza de la mordida, ustedes piensen que los músculos maceteros, que son estos músculos de acá al costado, que son los músculos de la masticación más importantes, son los músculos más fuertes que tenemos en nuestro cuerpo. Ustedes piensen que si nosotros mordemos una rama o una soga, puede sostener el peso de nuestro cuerpo. Así que imagínense lo fuerte que son esos músculos. Al cerrar la boca en forma así tan fuerte, puede lastimar, puede cortar la lengua. Y ahí sí tragarse el pedazo de lengua. ¿Qué es lo que ocurre? La persona está inconsciente. Si se la traga para el estómago no pasa nada, pero si pasa para la vía respiratoria, ahí es donde está el problema. Y es por eso que también hay que tratar de poner al paciente de costado, para que esto no ocurra. Lo mismo que ocurre con una persona que está alcoholizada y que se desmaya y que puede vomitar y broncoaspirar su vómito. Siempre a un paciente que está inconsciente hay que ponerlo de costado, precisamente por eso, porque no sabemos por qué está inconsciente, no sabemos qué fue lo que pasó, obviamente en una convulsión lo estamos viendo, pero siempre ponerlo de costado, porque si hay algo, aunque sea, porque también puede aumentar mucho la salivación, y si se va para la vía respiratoria, puede producir un cuadro de asfixia. Lo cual no es muy frecuente, guarda. Yo me acuerdo una vez estaba mirando, hay un programa en la tele que se llama 100 maneras de morir, 100 maneras ridículas de morir, una cosa así, que muestran todos casos que son, no se puede haber muerto así, pobre persona, pero bueno. Acá precisamente relataba, era una bailarina exótica, por no decir de stripper, que estaba bailando en una jaula, sacándose la ropa y toda la historieta, y vieron que tenía esas luces así psicodélicas que le desencadenó una convulsión. En esa convulsión, obviamente, se muerde la lengua, se la rompe, saca un pedazo, y al estar en un espacio reducido, cae, se va el pedazo de lengua a la vía respiratoria y pasó a tocar el arpa en vez de seguir bailando. Si bien, vuelvo a repetir, el mito es que se tragan la lengua y se mueren asfixiados. La realidad es que para que ocurra esto tiene que morderse la lengua, cortar un pedazo y que vaya directamente para la vía respiratoria en vez de ir para el lado del estómago. No es tan común, por suerte. Bien. Otra de las cosas que es bastante interesante es después. ¿Qué es lo que ocurre después de una convulsión? La persona queda agotada. La persona queda agotada, con fotofobia,
le molesta la luz, le molestan los ruidos. Entonces, una vez que haya pasado la convulsión, lo que tengo que tratar es que la persona esté lo más confortable posible. Si está en su casa o en algún lugar, bueno, obviamente acostarla, acompañarla a que se acueste, cerrarle, apagar las luces, tratar de que no haya ruidos fuertes, para que esté lo más confortable posible. Ahora, ¿qué pasa si nos ocurre en la calle? Acá en el dibujito, que está muy clarito, fíjense que le ponen algo debajo de la cabeza. Obviamente, esto es para que en el movimiento, en esas sacudidas tan bruscas, trate de no lastimarse la cabeza. Si bien no va a tener más problemas, pero una lastimadura en la cabeza siempre es problemática. Me acuerdo cuando estaba en la guardia en el hospital y llegaba uno por día, que venía con algún machucón en la cabeza, algunos con bastantes puntos después, precisamente por la caída o por las sacudidas que golpeaban y se lastimaban. Obviamente, si estamos en la calle, en la farmacia o en cualquier lugar, bueno, tratar de encontrar lo que tengamos a mano, un buzo, una cartera, cualquier cosa que tengamos a mano, tratar de ponérselo, de resguardar la cabeza, que es lo más importante. Básicamente eso. Espérenme un segundito, me está de sonar esto y quiero silenciarlo. Bien. Básicamente esos son los primeros auxilios. Tratar de ponerlo de costado, aflojarle lo más posible la ropa y tratar de proteger la cabeza. Por estos motivos. ¿Profe, solamente tienen esos síntomas o tienen más cosas? En realidad la epilepsia va a depender de qué parte del cerebro esté afectada. Obviamente, si está afectada la parte motriz, van a ocurrir estas cosas. Pero ojo que también puede tener algún tipo de sintomatología vegetativa, o sea, que afecte el simpático o el parasimpático. Y eso va a depender de cada lugar. Ven que acá dice, los síntomas de una crisis epiléptica dependen del lugar en el cerebro en el cual ocurre la alteración de la actividad eléctrica. La mayoría de las veces, esta alteración de la actividad eléctrica afecta a la parte motriz. Por eso ocurren esas sacudidas o esa tensión del cuerpo. Pero puede ocurrir en cualquier lado. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Me acuerdo, había un capítulo de Doctor House que había un paciente que tenía muchísimo dolor testicular, que era insoportable el dolor. Incluso la persona, el paciente, había intentado suicidarse por el dolor que sentía a nivel testicular. Los varones lo van a entender un poquito mejor. Y lo estudiaba. Bueno, la cuestión es que al final le habían terminado descubriendo precisamente una actividad eléctrica aumentada que inervaba la parte testicular. Y era que en realidad los músculos que están en el testículo, y que le producía un dolor insoportable. Era como si le agarraran los testículos y se los apretaran así. Está bien, en Dr. House siempre pasaban cosas extremadamente raras. No quiere decir que una persona que tenga epilepsia le va a pasar esto. Pero básicamente, o sea, traigo a colación esta anécdota porque obviamente va a depender mucho
del lugar del cerebro que esté afectado. Entonces la sintomatología va a depender precisamente del lugar del cerebro que esté afectado. Si bien por frecuencia, la zona que más afectada va a estar es precisamente la corteza motora. Por eso se van a producir este tipo de síntomas. ¿Quedó un poco más claro, Abril, con respecto a los síntomas? Genial. Bien. Con respecto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que los fármacos antiepilépticos se pueden clasificar según el mecanismo de acción. Tenemos drogas antiepilépticas específicas y drogas antiepilépticas no específicas. Las que son específicas actúan modificando la conducción de iones a nivel de la membrana excitable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos o trataremos de acordarnos que precisamente la conducción eléctrica se produce por la ida y venida de iones, sobre todo sodio, potasio, todas esas cosas que van de un lado para el otro y producen precisamente la conducción del impulso nervioso. Como acá hay una descarga brutal de golpe de estos iones y van a producir la excitación y la conducción más rápida del impulso nervioso, lo que hacen este tipo de drogas es precisamente frenar. Si yo tengo demasiados iones que están yendo y viniendo, y que me producen una aceleración de la conducción nerviosa, bueno, con estas drogas antiepilépticas específicas, lo que hago es frenar esa conducción, esa ida y vuelta tan rápida, y listo, se terminó la historia. Pero para eso, y es algo que Alicia también nombró, hay que tener mucho cuidado con eso porque la medicación nunca puede abandonarse. Nunca puede abandonarse. Porque en cuantito se abandonó, sácate. Chau. Ahí es donde la conducción de iones no está frenada y se puede desencadenar una crisis epiléptica. ¿Qué ocurre? Esto siempre es así, o sea, una crisis es únicamente porque no está tomando la medicación, no necesariamente. No necesariamente. La persona puede ser muy ordenada con su medicación, tomarla, o sea, no abandonarla, y también puede sufrir una crisis. ¿Por qué ocurre esto? Hay dos instancias. Una primera instancia es cuando se descubre la enfermedad, cuando se empieza el tratamiento, y la realidad es que una vez que se descubrió y se empieza el tratamiento, es una cuestión de prueba y error. Acá no es como un antibiótico que digo, bueno, sí, la persona tiene una infección de tal tipo y la vamos a curar con un antibiótico con tal dosis. O si me duele la cabeza, bueno, me tomo un ibuprofeno o me tomo alguno un poquito más fuerte y se terminó. No. ¿Por qué digo de prueba y error? Porque no todos los pacientes responden al mismo tipo de fármaco. Y no todos los pacientes responden a la misma dosis. Entonces, siempre se empieza con un tipo de fármaco, se empieza a probar, hasta que se da con el fármaco y con la dosis.
Esa es una primera instancia, cuando se empieza el tratamiento. Después, más adelante, también puede ocurrir que haya dejado de ser efectiva la dosis o el fármaco. ¿Mm? Y en estos casos, obviamente, o se aumentan las dosis o se empiezan a utilizar combinaciones. ¿Mm? ¿Cuáles son los fármacos que hacen este mecanismo? La fenitoína, la carbamazepina y el valproato. Son las tres drogas antiepilépticas específicas. Y después tenemos las drogas antiepilépticas no específicas, que son los barbitúricos y las benzodiazepinas. ¿Por qué no específica? Porque acá no actúan directamente sobre la conducción de iones, sino que actúan sobre uno de los tantos neurotransmisores que existen en el sistema nervioso central, que en este caso es el GABA, cuyo nombre real es gamma aminobutírico, más conocido por GABA, porque es más fácil, que actúa, es un neurotransmisor como excitatorio, y acá lo que estamos haciendo es bloquearlo. Eso lo vamos a ver un poquitito mejor, lo vamos a ver un poquitito mejor cuando veamos las drogas específicas como las benzodiazepinas, que eso yo les dije que lo íbamos a dejar para el final, porque acá en el material de estudio las benzodiazepinas están como en un solo apartado que supuestamente como ansiolíticos, pero vamos a ver que las benzodiazepinas tienen muchísimo más funciones que ansiolíticas. Y acá ya estamos viendo otro. También sirven como antiepilépticos. Por eso el mecanismo de acción y toda esta historieta del GABA lo vamos a ver cuando veamos específicamente las benzodiazepinas. Cuando estamos hablando acá de barbitúricos, son fármacos bastante antiguos, son bastante peligrosos. La sobredosis de barbitúricos puede provocar la muerte. De hecho, por eso, por lo general se han dejado de usar. Muchos cantantes y muchos famosos, Marilyn Monroe, Elvis Presley, se han muerto por sobredosis de barbitúricos. Y las benzodiazepinas vinieron a reemplazar precisamente a los barbitúricos en las indicaciones para las cuales se usaban en forma formal, no recreativa. A los barbitúricos son drogas muchísimo más seguras, con muchísimos menos efectos adversos, y que no, por lo general, no provocan la muerte. Uno se puede tomar una caja entera de clonazepam, de diazepam, que si no lo mezcla con alcohol, puede dormir una semana entera, pero es muy raro que se muera. Con un barbitúrico, sí. Dentro de los barbitúricos se usa el fenobarbital. El fenobarbital es una droga que sí se sigue utilizando para el tratamiento de convulsiones. Sobre todo se utiliza mucho en niños, y en combinaciones en adultos cuando no responden a otro tipo de fármacos. Entonces, de la parte farmacológica, después acá les habla un poquitito de cada uno en particular, de cómo es la acción terapéutica y toda esta historieta. A mí lo que a mí me interesa que ustedes recuerden es precisamente esta clasificación de específicas y no específicas, de que las específicas modifican la conducción de iones, disminuyendo precisamente
esa conducción acelerada de iones, y que en este grupo está la fenitoína, la carbamazepina y el valproato o ácido valproico, porque también lo van a encontrar como ácido valproico. Y que dentro de las no específicas están los barbitúricos, como el fenobarbital, y las benzodiazepinas, sobre todo el diazepam, no tanto el clonazepam. ¿Mm? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, Profe, profe. consulta. Sí. ¿Eso va a variar, depende las convulsiones que tenga la medicación? No, no. Va a depender, o sea, la medicación va a depender, depende de la persona, más que de, o sea, porque, a ver, el tipo de convulsión se produce por el lugar específico donde está la lesión. Sí. Entonces, la clínica en realidad está dada por el sitio donde está la lesión en el cerebro. Pero la fisiopatología, el por qué se produce, es siempre el mismo. Es una alteración, precisamente, una aceleración del intercambio de iones que produce descargas rápidas y anárquicas de eléctricas, que son las que van a producir esa sintomatología. Entonces, obviamente, la medicación siempre va a ser la misma. No importa si haga una convulsión tónica, si haga una convulsión clónica, o si sea una crisis de ausencia, o cualquier otra sintomatología. El por qué se produce es siempre el mismo. El por qué doy ese fármaco es precisamente para alterar esa conducción tan rápida de la conducción eléctrica tan rápida. Sí va a variar la droga según la persona, por eso que decía que en el tratamiento es una cuestión de prueba y error, y sí va a variar también la dosis. Listo, profe. Bueno, gente bella, en la próxima reunión vamos a ver Parkinson, ya queda menos de un minuto. Así Profe, una pregunta, sí, Maurito, rapidita. dime. ¿Por qué si la ANMAT hizo una evaluación de tecnología sanitaria sobre el THC y el CBD, dando el ok de que son que esos principios activos ayudan a ser antiepilépticos, antiinflamatorios, antioxidantes, Sí. todavía no se admite acá en Argentina? Cuestiones legales, supongo. Porque de todas las pruebas que se hicieron, más del 60, del 70% de los pacientes tuvieron mejoras, o por ahí no mejoras en la enfermedad sí, pero sí en su vida En su vida diaria, diaria, obviamente. por ejemplo, en el Parkinson en el tiempo de dormir y esas cosas, Vos me estás haciendo preguntas del o el apetito. Parkinson, No, Mauro. no, y de la epilepsia también, Sí, está bien. Mira, la realidad, convulsiones. sí, la realidad es que obviamente hay políticas sanitarias que se tienen que respetar. Y todo lo que sea estudios previos, hasta que no estén aceptados y estén obviamente corroborados y que se acepte, lleva un tiempo. ¿Es verdad lo que vos Pero la ANMAT decís? no es lo que manda eso. Sí, sí. Maurito, Sí, te invito a que en la próxima reunión, ahora dentro de un ratito, hagas exactamente la misma pregunta y la analizamos. Porque